El explorador revela. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde te puede llevar el orgullo? Muchos creen que es solo una característica humana, una forma de protegerse o destacarse. Pero, ¿y si te dijera que el orgullo es una de las puertas más amplias al infierno? Sí, ese sentimiento que parece inofensivo podría ser la llave que abra un abismo eterno de tormento. Las aterradoras revelaciones sobre el destino de las almas agobiadas por el orgullo son una advertencia clara. Las consecuencias de este pecado son reales, intensas y eternas. Imagina una escena donde cada grito es sofocado por el calor del fuego que nunca se apaga, donde las almas claman por una segunda oportunidad, pero solo encuentran el eco del arrepentimiento tardío. Esta es la realidad de muchos que, en la vida, no se dieron cuenta de cuánto el orgullo los consumía. Las revelaciones espirituales han mostrado el impacto devastador de este pecado, una verdad que muchos optan por ignorar. ¿Estás abriendo las mismas puertas sin darte cuenta? El infierno se describe como un lugar de absoluto tormento, pero lo que pocos saben es que está estructurado por sutiles trampas. Entre ellos, el orgullo juega un papel central, engañando a las almas y desviándolas del camino de la salvación. Las revelaciones que compartiré hoy van más allá de lo imaginable y sacan a la luz los peligros invisibles que rodean a quienes creen que están por encima del arrepentimiento. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? El orgullo es un arma silenciosa, una sombra que se esconde en las actitudes cotidianas. Es un veneno que endurece el corazón y cierra los oídos a los mensajes de Dios. Historias de almas perdidas, visiones impactantes y tormento eterno muestran cómo el orgullo puede ser la perdición de muchos. Lo que estas almas vivieron en el infierno es una clara advertencia para todos nosotros. No subestimen el peso de este pecado. La pregunta candente es, ¿puedes identificar dónde actúa el orgullo en tu vida? Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es que revela cómo incluso aquellos que eran vistos como íconos de éxito y modelos a seguir, cayeron en este pecado. Revelaciones recientes aportan detalles impactantes de cómo el orgullo ha cegado a muchas almas, llevándolas directamente al tormento eterno. ¿Será que tú, sin darte cuenta, estás recorriendo el mismo camino? Mientras reflexionas, piensa en el significado del orgullo en tu vida. ¿Te acerca a Dios o te aleja de Él? Las revelaciones del infierno no solo nos muestran las consecuencias, sino que nos invitan a ver los peligros antes de que sea demasiado tarde. No importa quién seas o lo que hayas logrado, el orgullo puede engañarte y llevarte a un destino terrible. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias y seguimos alimentando esta sombra sin darnos cuenta? La revelación de que el infierno está lleno de almas que no renunciaron a su orgullo por la vida es algo que no podemos ignorar. Esta es la verdad que pocos quieren escuchar, pero que todos necesitan saber. El infierno no es solo un lugar de fuego y dolor, es un lugar donde los arrepentimientos pesan más que cualquier llama. ¿Y el orgullo? Él es el peso que te mantiene allí, sin posibilidad de escapar. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa el infierno? No solo como un concepto o lugar abstracto, sino como una realidad para aquellos que han sido consumidos por el orgullo. Estas revelaciones sacan a la luz el impacto de este pecado con una intensidad que nunca imaginaste. Esta es una advertencia, pero también una oportunidad para la reflexión. ¿Cuántas veces has permitido que el orgullo dicte tus decisiones? ¿Cuántas oportunidades has tenido de cambiar pero las has ignorado? En este video, descubrirás las revelaciones más profundas y aterradoras sobre cómo el orgullo se utiliza como un arma poderosa para desviar a las almas del camino de Dios. No hay forma de escapar de lo que está a punto de revelarse. Las llamas del infierno, los gritos incesantes y las almas atormentadas son un recordatorio de que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. Si alguna vez has sentido que algo en tu vida necesita cambiar, que el orgullo o cualquier otro peso te aleja de Dios, quiero invitarte ahora. Deja tu petición de oración en los comentarios. Comparte lo que hay en tu corazón, porque juntos, en la oración, podemos buscar la transformación y un camino de reconciliación con Dios. La oración tiene el poder de romper cadenas, de abrir nuestros ojos a las trampas espirituales y de fortalecernos contra las tentaciones que enfrentamos todos los días.
Aquí creemos en el poder de interceder unos por otros. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, estamos activando una conexión divina que puede transformar nuestras vidas y cambiar incluso los caminos más oscuros. Entonces, escribe en los comentarios lo que quieres presentar ante Dios, porque oraremos juntos, como familia de fe. Y si este mensaje ya te ha tocado el corazón, si sientes que el contenido de este vídeo puede bendecir otras vidas, te pido que dejes un me gusta ahora mismo. Este simple gesto hace que el mensaje llegue a más personas, que también necesitan escuchar esta verdad y reflexionar sobre sus vidas. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video, porque aquí, cada palabra y revelación está diseñada para ayudarte a crecer espiritualmente y acercarte a Dios. Comparte este mensaje con alguien que sepas que necesita escuchar sobre el impacto del orgullo y las revelaciones del infierno. Lleguemos juntos a más personas y llevemos la verdad adelante. Juntos continuaremos en este camino de fe, oración y transformación. Contextualización del orgullo y sus consecuencias espirituales. El orgullo es uno de los pecados más antiguos y sutiles que existen. Desde los albores de la humanidad, Él ha sido responsable de alejar los corazones de Dios y conducir las almas a una profunda ruina espiritual. No se presenta de forma obvia, sino más bien como algo aparentemente inofensivo, un sentimiento de autosuficiencia, una creencia de que no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos. Pero, como nos enseñan las Escrituras y las revelaciones espirituales, el orgullo es la raíz de muchos otros pecados, la puerta que conduce a caminos oscuros y muchas veces a la condenación eterna. El orgullo fue el motivo de la caída de Lucifer, el ángel que quería ser como Dios y, por eso fue expulsado de los cielos y arrojado a las profundidades. Desde entonces, esta misma fuerza ha aprisionado a las almas, alimentando la ilusión de que somos capaces de seguir nuestros propios caminos sin rendir cuentas al Creador. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 16:18. Antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. No es solo una advertencia, es una verdad que resuena tanto a nivel espiritual como en nuestra vida diaria. El orgullo es una trampa, una cadena que nos ata y muchas veces nos lleva a un destino de arrepentimiento tardío. Imagine por un momento que el orgullo es como un muro invisible que nos separa de Dios y su gracia. Nos hace pensar que estamos a salvo y que tenemos el control, cuando en realidad nos dirigimos hacia la destrucción. Esto es exactamente lo que se ha revelado en muchas experiencias espirituales. El orgullo endurece los corazones, impide el arrepentimiento y, en última instancia, lleva a muchas almas a un estado de tormento eterno. En el infierno, el orgullo se revela en su forma más cruel, aprisionando a las almas que, en vida, se negaron a renunciar a su orgullo. Estas revelaciones nos muestran que el orgullo no es solo un comportamiento o una actitud, es un estado espiritual que ciega, engaña y destruye. Nos hace creer que tenemos el control, cuando en realidad nos estamos alejando cada vez más de la luz de Dios. Muchas almas en el infierno claman por una segunda oportunidad, pero sus voces resuenan en vano. Lo que no vieron en la vida es que el orgullo era el principal factor que les impedía arrepentirse, buscar el perdón y reconocer su total dependencia de Dios. Uno de los aspectos más aterradores del orgullo es que se disfraza de virtud. Nos hace creer que nuestra autosuficiencia es fortaleza, nuestra arrogancia es confianza y nuestra incapacidad para pedir ayuda es dignidad. Pero, cuando miramos con los ojos de la verdad, nos damos cuenta de que el orgullo es una cadena que nos ata, nos separa de Dios y nos lleva a tomar decisiones que destruyen no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones, nuestros sueños y, en última instancia, por ejemplo, nuestra salvación. Las revelaciones espirituales sobre el infierno a menudo resaltan el papel del orgullo en la condenación de muchas almas. En visiones y testimonios, aquellos que estaban consumidos por el orgullo de la vida se muestran en estados de tormento eterno, llorando no solo por su dolor, sino por el arrepentimiento que nunca llegó mientras aún tenían tiempo. Vieron las oportunidades que ignoraron,
los momentos en que Dios se acercó y lo rechazaron. Es una imagen aterradora, pero también una poderosa advertencia para todos nosotros. El orgullo tiene una habilidad única para cegarnos ante nuestras propias faltas. Nos impide reconocer que necesitamos ayuda, que no somos perfectos y que sin Dios somos incapaces de lograr algo duradero. Esta ceguera es la que lleva a muchos a ignorar las señales de alerta, a devaluar los mensajes de arrepentimiento y a continuar por un camino que, aunque parece correcto, termina en perdición. Por eso el orgullo es tan peligroso. Nos aísla en nuestra propia arrogancia y nos convence de que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. A medida que avanzamos en este viaje de revelación, debemos reflexionar sobre el impacto del orgullo en nuestras propias vidas. ¿Hemos permitido que nos aleje de lo que realmente importa? ¿Estamos dejando que nos engañen con una falsa sensación de control? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son necesarias. Después de todo, ¿cómo podemos combatir el orgullo si no reconocemos dónde actúa? Es más, las revelaciones del infierno son claras al mostrar que el orgullo no es un pecado menor, algo que podemos ignorar o tratar con indiferencia. Es una fuerza destructiva que corroe el alma y nos separa de la luz de Dios. Nos impide perdonar, pedir perdón y humillarnos ante el Creador. Por eso el orgullo es tan ampliamente condenado en la Biblia y en todas las experiencias espirituales que señalan la importancia del arrepentimiento y la humildad. Ahora quiero que reflexiones sobre algo muy serio. ¿Hay ocasiones en las que el orgullo ha influido en tus decisiones? ¿Tiene dificultades para pedir perdón, aceptar consejos o incluso reconocer que necesita de Dios? Estas son preguntas profundas pero extremadamente importantes, porque la respuesta a ellas puede determinar el curso de tu vida y tu destino eterno. Me gustaría que escribieras en los comentarios lo que piensas sobre el impacto del orgullo en nuestras vidas. Utilice palabras como humildad o arrepentimiento para expresar sus pensamientos. Reflexionemos juntos sobre cómo podemos superar esta fuerza destructiva y acercarnos más a Dios. La historia de un exfutbolista siempre tiene un peso dramático, ya que refleja no solo el ascenso y la caída de alguien que alguna vez estuvo en la cima, sino también la fragilidad de la naturaleza humana ante sus propios excesos. Este jugador, conocido por su indiscutible talento, experimentó lo que muchos considerarían la cima del éxito. Lo tenía todo: fama, dinero, reconocimiento internacional y una legión de fans que veían en él un ejemplo de fuerza y habilidad. Sin embargo, detrás de las glorias de los estadios y las luces de los reflectores, algo oscuro crecía en su corazón: el orgullo. Cuando entró al campo, había un aura de invencibilidad. Sus jugadas eran impecables y su confianza en sí mismo parecía inquebrantable. Pero a medida que crecieron los aplausos, su humildad disminuyó. Empezó a creer que todo lo que lograba provenía exclusivamente de su esfuerzo, de su capacidad. Dios se fue alejando cada vez más de su vida, porque en su mente no necesitaba a nadie más que a sí mismo. Era como si el mundo girara a su alrededor, y la idea de que algún día podría perderlo todo era simplemente inconcebible. Este orgullo pronto se extendió a su vida personal. Comenzó a tratar a quienes lo rodeaban con arrogancia, creyendo que su posición le daba derecho a menospreciar a los demás. Los amigos cercanos comenzaron a alejarse porque ya no podían lidiar con la arrogancia que emanaba de él. Su familia, que tanto lo apoyó al inicio de su carrera, empezó a ser ignorada, relegada a un segundo plano. Para él, el mundo estaba dividido entre quienes lo adoraban y quienes no eran importantes. A los primeros signos de caída, no prestó atención. Una lesión aquí, otra allá, una negociación que no funcionó, patrocinadores que empezaron a alejarse. En lugar de reconocer que algo andaba mal y buscar la guía de Dios, o incluso escuchar los consejos de quienes todavía estaban de su lado, se hundió aún más en su arrogancia. Creía que podía superar cualquier dificultad solo porque, después de todo, era invencible. Ese es el problema del orgullo. Nos da una falsa sensación de seguridad, mientras que, bajo la superficie, todo empieza a desmoronarse. Poco a poco las cosas empezaron a deteriorarse de forma más evidente. Su desempeño en el campo ya no fue el mismo, y la presión mediática comenzó a exponer sus fallas.
Jugadores más jóvenes y enérgicos comenzaron a ocupar el lugar que alguna vez fue suyo. Los contratos millonarios se volvieron raros y las invitaciones a eventos exclusivos comenzaron a desaparecer. Lo que alguna vez pareció un pedestal indestructible comenzó a desmoronarse, pero aún no veía la gravedad de la situación. El colmo de su arrogancia llegó cuando, en una entrevista, declaró que no necesitaba a nadie, ni siquiera a Dios, para ganar en la vida. Esta afirmación sorprendió a muchos que lo admiraban y lo veían como un ejemplo. Fue un momento que marcó no solo su carrera, sino también su trayectoria espiritual. Las palabras tienen poder, y esas palabras que pronunció públicamente resonaron de manera devastadora, tanto en el plano material como en el espiritual. Pero la vida, de una manera u otra, siempre nos deja lecciones. Cuando las puertas empezaron a cerrarse definitivamente, se encontró solo. El dinero, que antes parecía infinito, empezó a agotarse. Los amigos que estaban allí solo por interés desaparecieron, y su familia, herida por años de abandono, también mantuvo la distancia. Por primera vez en su vida, se encontró ante el silencio, y, en ese silencio, empezó a darse cuenta de algo que nunca antes había admitido: su fragilidad. El orgullo es insidioso porque nos hace creer que somos lo suficientemente fuertes para afrontar todo solos, pero cuando las cosas se desmoronan, nos damos cuenta de que somos completamente vulnerables. Comenzó a comprender que mientras estaba en su mejor momento, las oportunidades para arrepentirse y volverse a Dios estaban ahí todo el tiempo, pero las ignoró. Y, aún ante tantas señales, su corazón permaneció endurecido. Las revelaciones espirituales nos muestran que Dios muchas veces nos permite enfrentar las caídas para que podamos ver la verdad. Y, para aquel exjugador, la verdad empezó a aflorar cuando se dio cuenta de que su vida estaba vacía, que los logros materiales que tanto valoraba no significaban nada comparado con el vacío que sentía en su alma. Comenzó a reflexionar sobre todas las decisiones que había tomado, las personas a las que había herido, y cómo se había alejado de Dios. Aún así, el orgullo permaneció, como una voz que susurraba en su mente que no necesitaba humillarse, que no necesitaba admitir sus errores. Pero en el fondo algo estaba cambiando. Comenzó a recordar las palabras de su madre, quien, cuando él era apenas un niño, le decía: «Hijo, el orgullo es veneno, nunca dejes que te cuide». Estas palabras resonaron en su mente, trayendo una mezcla de dolor y esperanza. La caída de este jugador es un reflejo de muchas otras historias de personas que, en algún momento, se dejaron engañar por la ilusión del orgullo, creyendo que eran más grandes de lo que realmente son. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre nos da señales, oportunidades para volver al camino correcto, y mientras reflexionaba sobre todo esto, todavía no sabía que una revelación espiritual estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Ahora quiero saber de usted, ¿cuál es su opinión sobre cómo el orgullo puede alejar a alguien de Dios? Escribe palabras como humildad o redención en los comentarios para que podamos reflexionar juntos sobre esta historia y las lecciones que nos enseña. La caída para muchos es un momento de aprendizaje, para otros es una llamada de atención antes de que sea demasiado tarde. En el caso del exjugador, el impacto del orgullo en su vida finalmente se volvió abrumador cuando llegó al punto más bajo de su carrera. Después de años de vivir en la cima, rodeado de aplausos, fama y riquezas, se encontró en un lugar que nunca imaginó que estaría: en el olvido. Pero lo más aterrador de la caída de una persona orgullosa es que nunca ocurre de repente. Es un proceso lento, casi imperceptible, donde cada pequeño tropiezo, cada pérdida ignorada, cada relación rota se acumula hasta que el abismo se vuelve inevitable. Comenzó a notar las señales de su caída cuando las puertas que alguna vez se abrieron fácilmente comenzaron a cerrarse. Contratos que nunca fueron negados comenzaron a ser rechazados. Las personas que lo halagaban comenzaron a evitarlo. Y aunque exteriormente intentaba mantener una postura segura, interiormente sentía que algo estaba fuera de control. Pero el orgullo, siempre presente, le impidió admitirlo. Se dijo a sí mismo que era solo una etapa,
que pronto todo volvería a la normalidad, que seguía siendo ese jugador brillante que todos admiraban. El problema es que cuanto más insistía en aferrarse a esta idea, peor empeoraba su situación. Las primeras reflexiones comenzaron a surgir cuando perdió todo lo que consideraba esencial: su carrera, su riqueza y, finalmente, las personas que lo rodeaban. Comenzó a vivir en un estado de aislamiento, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Aquí es donde el orgullo se revela como una verdadera prisión, porque, incluso ante el caos, todavía te hacía creer que pedir ayuda era un signo de debilidad. Prefería encerrarse en su propio dolor, luchando en silencio contra el peso de sus decisiones. Un día, mientras estaba solo en un apartamento vacío, rodeado solo por el eco de sus propios pensamientos, comenzó a reflexionar sobre dónde salió todo mal. Por primera vez permitió que el silencio fuera más fuerte que la voz de su orgullo. Pensó en las ocasiones en que hizo caso omiso de los consejos de amigos que le advirtieron sobre su comportamiento. Pensó en las palabras que decía su madre sobre la importancia de la humildad y en cómo se reía de ellas, pensando que la humildad era algo para aquellos que no tenían éxito. Pensó en las veces que sintió un vacío, pero optó por ignorarlo, tratando de llenar ese espacio con cosas materiales o aplausos que nunca eran suficientes. Este silencio estuvo acompañado de recuerdos de momentos en que Dios intentó alcanzarlo. Recordó momentos en los que se sintió incómodo durante la predicación que escuchó cuando era niño, pero siempre optó por ignorarlo. Recordó cuando todavía lo tenía todo y sintió el deseo de orar, pero el orgullo lo hizo retroceder, diciendo que no necesitaba eso. Y ahora, mientras estaba solo, sin nada ni nadie, se dio cuenta de que todas aquellas eran oportunidades que desperdició, pero aún así el orgullo no lo abandonó del todo. Trató de justificarse a sí mismo diciendo que simplemente era mala suerte, que la vida había sido injusta con él. Luchó contra los pensamientos que lo llamaban al arrepentimiento, porque admitir que estaba equivocado significaba renunciar a todo lo que creía sobre sí mismo. Eso es el orgullo, una prisión que nos mantiene atrapados en el pasado, impidiéndonos ver un futuro diferente. Sin embargo, algo empezó a cambiar. En medio de sus reflexiones empezó a sentir un vacío que nada podía llenar. Lo que antes parecía una fortaleza, su autosuficiencia, ahora era un peso que ya no podía soportar. Y en ese momento, por primera vez en años, susurró algo que nunca imaginó que diría: «Dios, ayúdame». Fue una petición tímida, casi inaudible, pero suficiente para abrir una pequeña grieta en su endurecido corazón. Ese momento marcó el inicio de una transformación que aún no entendía del todo. Era como si, al hacer esta petición, comenzara a soltar el orgullo que lo mantenía ciego. Se dio cuenta de que había algo más grande que él mismo, algo que no podía controlar ni manipular, y por primera vez, consideró la posibilidad de que necesitaba a Dios en su vida. Las reflexiones que siguieron fueron dolorosas. Comenzó a ver claramente las consecuencias de sus actos, algo que el orgullo siempre había ocultado. Vio cómo su arrogancia destruía relaciones, cómo su ego lo alejaba de las personas que lo amaban, y cómo su terquedad le impedía aceptar ayuda cuando más la necesitaba. Se dio cuenta de que su caída no fue causada por factores externos, sino por una decisión continua de ignorar las señales que Dios había puesto en su camino. Y aquí es donde quiero escucharte. ¿Qué crees que impide que las personas vean las señales que Dios pone en sus vidas? ¿El orgullo también ha sido una carga en tu camino? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esto. Utilice palabras como reflexión u orgullo para compartir sus ideas y aprendamos juntos de esta historia y las lecciones que nos trae. Fue en medio de noches de silencio inquietante y días sin propósito que sucedió algo completamente inesperado. El exjugador, acostumbrado a controlar su propia narrativa, definiendo su camino en función de sus decisiones y de su fuerza, ahora se encontraba vulnerable, abierto a algo que no podía entender. La caída se había llevado todo lo que amaba, pero todavía había una cosa que no había perdido por completo: su alma. Y fue precisamente en esta debilidad donde sucedió lo imposible. Una experiencia sobrenatural lo puso cara a cara con lo que nunca había creído ni siquiera imaginado.
Todo empezó como cualquier otra noche. Estaba tumbado en el sofá, perdido en pensamientos que se repetían en un ciclo de culpa, arrepentimiento y preguntas sin respuesta. El cansancio del cuerpo era evidente, pero el del alma era aún mayor. No sabía cómo ni por qué, pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió algo diferente. Era como si la atmósfera a su alrededor hubiera cambiado repentinamente. Se sentía pesado, incapaz de mover el cuerpo, y un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda. El silencio que alguna vez fue opresivo ahora parecía vivo, palpitando como si algo estuviera a punto de suceder. Entonces, todo se volvió oscuro. No era solo la oscuridad de una habitación sin luz, sino una oscuridad que parecía tener peso, densidad. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó gritar, pero su voz sonó ahogada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación. Lo que lo rodeaba era un ambiente completamente diferente, un lugar donde la atmósfera misma era opresiva. Describió este momento como si lo hubieran arrancado del mundo que conocía y arrojado a un abismo profundo e interminable. El primer impacto fue el sonido, un sonido de gritos. Gritos que parecían venir de todos lados, resonando sin cesar, cada uno con un dolor indescriptible. Escuchó voces pidiendo ayuda, piedad, pero no hubo respuesta. Eran gritos de pura desesperación, de almas que estaban atrapadas en un lugar que nunca había creído que existiera. Y en ese momento supo exactamente dónde estaba. Estaba en el infierno. Los gritos fueron solo el comienzo. Mientras miraba a su alrededor, vio escenas que nunca podría borrar de su mente. Había figuras sombrías, formas que no podía describir completamente, pero que exudaban maldad. Había cadenas, fuego y sombras que parecían bailar en medio de las llamas. El olor era algo que nunca antes había experimentado, un olor a azufre, a podredumbre, que parecía invadir cada parte de su ser. Intentó cubrirse la cara, pero fue inútil. Era como si este lugar lo estuviera consumiendo lentamente, tanto por dentro como por fuera. Mirando más de cerca, empezó a identificar rostros en medio del tormento, rostros de personas que no conocía, pero que tenían expresiones de pura desesperación. Cada rostro parecía contar una historia de decisiones equivocadas, de caminos que los llevaron a ese lugar. Y luego vino lo peor. En medio de estas almas, escuchó una voz que parecía hablarle directamente. Era una voz fría y cortante que decía: «Tú nos perteneces». Esa frase resonó en su mente como un golpe, trayendo consigo una aterradora revelación. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo crucial. El orgullo que lo llevó a ese estado de destrucción en vida podría ser también el que lo condenaría eternamente. Vio, en ese lugar, personas consumidas por su ego, que se negaban a pedir perdón, que vivían vidas llenas de arrogancia y orgullo, creyéndose invencibles. Ahora, aquí estaban, atrapados en una eternidad de tormento, lamentando cada decisión que tomaron y cada oportunidad de redención que habían ignorado. Empezó a preguntarse si ese también sería su destino. La pregunta resonó en su mente: ¿es demasiado tarde para mí? La desesperación se apoderó de su corazón y sintió el peso de todas las decisiones que lo habían llevado allí. Intentó correr, pero sentía los pies atascados. Intentó gritar de nuevo, pero su voz no le salía. Era como si fuera completamente vulnerable, expuesto a todo el mal que lo rodeaba. Entonces algo cambió. En medio de esa oscuridad, vio una luz. Era una luz pequeña y distante, pero suficiente para atravesar la densidad de oscuridad que la rodeaba. Sintió que necesitaba alcanzar esa luz, pero algo lo detenía. Era como si las sombras a su alrededor intentaran retenerlo, como si no quisieran dejarlo escapar. La lucha fue intensa y cada paso parecía requerir toda la fuerza que tenía. Pero la luz estaba ahí, brillando, como un recordatorio de que todavía había esperanza. No sabía cómo, pero logró dar un paso adelante, luego otro, y con cada paso, la luz se acercaba, pero al mismo tiempo, las voces a su alrededor se hicieron más fuertes, más amenazadoras. «No mereces irte de aquí, es demasiado tarde». Estas palabras parecieron atravesar su mente como espadas, pero continuó. Algo dentro de él,
algo que aún no entendía del todo, lo empujó a seguir adelante. Cuando finalmente se acercó a la luz, vio algo que nunca podría explicar con palabras. Era una presencia, algo divino, algo que sabía que era más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y en ese momento sintió que había una posibilidad de redención, una oportunidad de cambiar su trayectoria. Ahora pregunto, ¿crees que todavía hay tiempo para cambiar? Escriba palabras como esperanza o redención en los comentarios y comparta sus puntos de vista sobre cómo nuestras elecciones pueden moldear nuestro destino. Reflexionemos juntos sobre el impacto de esta experiencia y las lecciones que puede traer a nuestras vidas. Cuando finalmente se encontró ante aquella presencia divina, la luz no solo iluminó el lugar, sino que pareció penetrar cada rincón de su alma, revelando todas las sombras que había ocultado durante tanto tiempo. Era como si cada decisión equivocada, cada acto de arrogancia, cada momento de orgullo se exhibiera frente a algo que no se podía engañar. Y fue en ese momento cuando empezó a comprender el verdadero peso del orgullo. No solo como una actitud o un rasgo, sino como una fuerza espiritual destructiva, un abismo que había cavado con sus propias manos y que ahora amenazaba con tragarlo para siempre. La voz que una vez resonó en el infierno, diciéndole que pertenecía allí, comenzó a revelar verdades que nunca había considerado. Ya no era solo un susurro amenazador, sino una acusación directa, una exposición implacable de cómo el orgullo había moldeado su vida y, aún más, cómo había moldeado su destrucción. Vio, como en una película, momentos de su vida en los que optó por ignorar los consejos, despreciar a los demás y colocarse en un pedestal inalcanzable. Era como si cada acto de orgullo fuera un ladrillo en una prisión invisible que él mismo construyó, y ahora estaba encerrado dentro, sin saber cómo escapar. El infierno, en este contexto, se reveló como mucho más que fuego y tormento. Fue una amplificación de todo lo que el orgullo había hecho en la vida de estas almas. Vio personas que vivían creyéndose superiores, que se negaban a admitir errores, que se ponían por encima de todo y de todos. Ahora, esas mismas personas estaban atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento, repitiendo sus elecciones, reviviendo sus momentos de egoísmo y enfrentando la realidad de que nunca más podrían cambiar. El orgullo, que en vida parecía una fuerza que les daba poder, era ahora la cadena que los atrapaba en un estado de sufrimiento eterno. Empezó a darse cuenta de que el orgullo no era solo un problema individual, tenía la capacidad de propagarse, de contaminar todo lo que le rodeaba. En sus visiones, vio cómo el orgullo de una persona podía destruir familias, dividir amigos e incluso alejar de la verdad a comunidades enteras. Vio líderes que habían utilizado el orgullo para manipular, dominar y que ahora sufrían las consecuencias de sus acciones. Vio gente corriente que nunca se dio cuenta del impacto de sus decisiones egoístas hasta que fue demasiado tarde. El orgullo, en esencia, no era solo un pecado, sino un veneno que se extendía y destruía todo lo que tocaba. Mientras observaba estas revelaciones, sintió un profundo dolor, no solo por aquellas almas, sino por sí mismo. Se dio cuenta de que su propia vida había seguido el mismo patrón. Había usado el orgullo como una armadura, creyendo que lo hacía fuerte, cuando en realidad solo se estaba aislando y alejándose de Dios. Vio las oportunidades que tenía para humillarse, pedir perdón, buscar la reconciliación, pero que desaprovechó porque se creía autosuficiente. Y ahora, frente a esta verdad, sintió el peso de lo que realmente significa estar orgulloso. Fue en ese momento que empezó a escuchar otra voz, una voz distinta a las que lo acusaban. Esta voz era suave pero poderosa, y parecía provenir directamente de la luz que lo rodeaba. Dijo que todavía había esperanza, que el arrepentimiento era la clave para romper las cadenas del orgullo, pero esta voz también le advirtió. Ahora era el momento de cambiar. No había garantías de otra oportunidad, de otro momento para reflexionar. Fue en ese momento que necesitaba tomar una decisión, y esa decisión definiría no solo su destino, sino la forma en que viviría el resto de su vida. Las revelaciones continuaron. Vio cómo el orgullo era utilizado como arma espiritual, como una de las mayores trampas para mantener a la gente alejada de Dios.
Vio cómo pequeños actos de orgullo, que a menudo son ignorados o justificados, pueden convertirse en un camino de destrucción. Cosas simples como negarse a disculparse, insistir en tener razón a toda costa o menospreciar a los demás fueron semillas que se convirtieron en algo mucho más grande. Se dio cuenta de que el orgullo no comienza como una gran tragedia. Es sutil, imperceptible, pero cuando se nota, ya se ha apoderado de todo. Estas revelaciones sobre el infierno no fueron solo una advertencia, sino una invitación a la reflexión. Entendió que el orgullo no es algo que podamos superar solos. Es necesario reconocer la necesidad de que Dios, su gracia, rompa este ciclo. Y más que eso, se necesita humildad para admitir que no somos perfectos, que necesitamos ayuda y que no somos mejores que nadie. Vio que el camino hacia la redención comienza con un acto simple pero profundamente difícil para aquellos atrapados en el orgullo: rendirse. Al final de esta experiencia ya no era el mismo. Las imágenes, sonidos y verdades que presenció en el infierno quedaron grabadas en su mente, y sabía que no podía ignorarlas. Más que nunca comprendió que el orgullo era su mayor enemigo y que para superarlo, necesitaría renunciar a todo lo que creía ser. Ahora quiero saber de usted, ¿qué cree que le hace el orgullo a nuestras vidas y nuestras elecciones? Escribe palabras como humildad o rendición en los comentarios y comparte cómo crees que podemos superar este mal. Juntos reflexionaremos sobre estas revelaciones y el impacto que pueden tener en nuestra vida diaria. Mientras estaba rodeado por las aterradoras revelaciones sobre el orgullo en el infierno, sintió que algo cambiaba dentro de él. El dolor y el peso que antes lo habían asfixiado comenzaron a mezclarse con una sensación inesperada, una chispa de esperanza. Era como si la luz que había visto, esa presencia divina que parecía observarlo todo, comenzaba a penetrar no solo el entorno que lo rodeaba, sino también el abismo mismo de su corazón. Por primera vez, no solo sintió miedo, sino también una extraña mezcla de arrepentimiento y deseo de redención, de cambio, de ser libre de aquello que lo había aprisionado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando la voz de luz comenzó a hablarle claramente, como si estuviera directamente conectada a su alma. No era una voz que condenaba o amenazaba, sino una voz que transmitía una autoridad que nunca antes había experimentado. Ella era a la vez firme y llena de compasión. Esa voz trajo una verdad que no podía ignorar. Aún tienes una oportunidad. Te creé con un propósito, pero el orgullo te ha alejado de mí. Ahora es el momento de decidir. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el orgullo y rendirte a mi excelencia? Esas palabras traspasaron su corazón de una manera que no pudo describir. Era como si todo lo que creía sobre sí mismo se hubiera deshecho en unos segundos. Se dio cuenta en ese instante de que todo lo que había logrado, todo lo que pensaba que era su fuerza, su independencia, su autosuficiencia, no era más que un castillo de arena construido al borde del abismo. Ahora entendía que lo único que realmente importaba era volver a conectarse con el Creador. Pero al mismo tiempo, había una lucha interna. El orgullo, incluso ante aquella presencia divina, todavía intentaba resistir. Era como si una voz dentro de él susurrara: no necesitas menospreciarte, aún puedes resolver esto por tu cuenta. Pero a medida que se permitió escuchar más profundamente la voz de la luz, empezó a comprender que la resistencia sería inútil. Sabía con certeza que aquel era un momento decisivo, quizá el más importante de su existencia. El orgullo intentó detenerlo, pero había algo más fuerte que lo llamaba a salir de ese abismo. Sintió que necesitaba responder, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no sabía cómo. Sus palabras estaban estancadas, sus emociones estaban en conflicto, pero la luz seguía ahí, esperando pacientemente, como si supiera que estaba al borde de una transformación. Luego, con un esfuerzo que parecía mayor que cualquier desafío que hubiera enfrentado en su carrera, murmuró: quiero cambiar, no quiero cargar con esto más. Estas palabras, pronunciadas con dificultad, parecieron abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía dentro de él. La luz a su alrededor se intensificó, y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Fue como si, en ese momento,
Todo el peso de años de orgullo, arrogancia y dolor se le quitaran de los hombros. Sintió lágrimas correr por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de arrepentimiento genuino y de una conexión renovada con algo mucho más grande que él mismo. Entonces la voz de luz volvió a hablar, pero esta vez de una manera aún más personal. Siempre he estado aquí, esperando que me llames. Fuiste creado para ser más que tus logros. Te di regalos, pero fueron hechos para glorificarme a mí, no a ti. Ahora, si estás dispuesto, yo te mostraré el camino de regreso, pero debes estar preparado para dejar atrás todo lo que te alejó de mí. Estas palabras resonaron en su mente como una invitación divina. No fue una imposición, sino un llamado. Se dio cuenta de que Dios no estaba forzando nada, sino que le estaba dando una oportunidad, una nueva posibilidad de vivir de una manera completamente diferente. Vio en ese momento que el orgullo no era solo un pecado, sino una barrera que él mismo había erigido entre él y Dios. Y ahora, Dios estaba ofreciendo la oportunidad de derribar esa barrera y empezar de nuevo. Sintió que necesitaba responder, no solo con palabras, sino con acciones. A partir de ese momento supo que su vida necesitaría tomar un nuevo rumbo, pero para hacerlo tendría que renunciar a muchas cosas. El orgullo que lo había cegado, la necesidad de demostrar algo a los demás y, lo más importante, la idea de que podía vivir sin depender de Dios. Mientras la luz continuaba envolviéndolo, tuvo una visión rápida pero poderosa. Vio su vida transformada, vio cómo podía impactar a otras personas con su historia, cómo podía usar sus experiencias para ayudar a otros a evitar los mismos errores. Se dio cuenta de que Dios no solo quería rescatarlo, sino que también quería usarlo como instrumento de cambio en la vida de otras personas. Lo llenó de una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Ahora quiero saber de usted, ¿qué cree que es necesario dejar atrás para que podamos reconectarnos con Dios? Escribe palabras como cambio o propósito en los comentarios para compartir tu visión de lo que significa aceptar este llamado divino. Reflexionemos juntos sobre cómo Dios nos llama a regresar a Él, incluso cuando estamos en el punto más bajo de nuestras vidas. Cuando salió de esa experiencia sobrenatural, algo dentro de él había cambiado profundamente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Aunque se sentía aliviado, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima, todavía llevaba consigo el desafío diario de luchar contra el orgullo, que seguía intentando infiltrarse en su vida. Porque al contrario de lo que muchos creen, el orgullo no desaparece de una vez por todas. Es persistente, astuto y a menudo trata de disfrazarse de otras cosas: confianza en sí mismo, autoconservación o incluso superioridad moral. En los días siguientes, empezó a notar cómo el orgullo intentaba regresar, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Cuando la gente cuestionaba sus elecciones o recordaba su pasado, sentía el impulso de defenderse, de justificar sus acciones y demostrar que todavía era digno de respeto. Pero ahora sabía cómo identificar ese sentimiento. Pudo reconocer que no era Dios quien le hablaba, sino una voz interior que intentaba arrastrarlo nuevamente a las mismas cadenas de las que acababa de ser liberado. Se dio cuenta de que la lucha contra el orgullo en la vida cotidiana era como una batalla constante. Se requería vigilancia, oración y sobre todo humildad. Comenzó a comprender que luchar contra el orgullo no significaba solo resistir grandes gestos de arrogancia, sino también enfrentar las pequeñas actitudes cotidianas que alimentaban ese sentimiento, como por ejemplo, reconocer cuando te equivocaste y pedir disculpas, aunque eso haya herido tu ego, o aceptar consejos de personas que antes habría ignorado porque pensaba que era superior. Uno de los momentos más difíciles de esta lucha diaria fue admitir sus faltas ante aquellos a quienes había herido en el pasado. Se dio cuenta de que para liberarse verdaderamente del orgullo, necesitaba pedir perdón a quienes habían sido heridos por su arrogancia. Pero esto no fue fácil. Se preguntó si la gente lo perdonaría, se reiría de él o simplemente lo rechazaría. Esta batalla interna era en realidad una extensión de su propio orgullo, que intentaba convencerlo de que sería mejor no exponerse, que podía seguir adelante sin enfrentar esas viejas heridas.
pero decidió actuar de manera diferente. En un acto de valentía y humildad, comenzó a contactar a amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo del pasado. Explicó sus motivaciones, reconoció sus errores y pidió perdón. Y, para su sorpresa, mucha gente reaccionó positivamente. Algunos lloraron, otros dijeron que llevaban años esperando ese momento. E incluso cuando algunas personas lo rechazaron o se negaron a escuchar, él sintió paz por haber hecho su parte, porque sabía que esta lucha contra el orgullo no se trataba de obtener la aprobación de los demás, sino de hacer espacio en su corazón para que Dios siguiera actuando. Además, se dio cuenta de que luchar contra el orgullo también significaba cambiar su forma de ver la vida. Antes pensaba que su identidad estaba en sus logros, en los aplausos que recibía o en las posesiones que poseía. Ahora empezó a ver que todo lo que tenía, sus talentos, sus oportunidades e incluso la historia de su vida, era un regalo. Comprendió que mientras se viera a sí mismo como el centro del universo, nunca sería verdaderamente feliz o satisfecho, porque el orgullo, en esencia, es una búsqueda incesante de validación, una necesidad constante de ser reconocido y exaltado. Y ahora sabía que ese era un vacío que solo Dios podía llenar. La oración se convirtió en una parte esencial de su vida. Comenzó a orar todos los días, pidiendo fuerza para permanecer humilde y discernimiento para reconocer cuando el orgullo intentaba regresar. Estas oraciones no fueron largas ni elaboradas, pero surgieron de lo más profundo de su corazón. Sinceramente pidió a Dios que le ayudara a vivir de una manera que reflejara la gracia que había recibido. También aprendió a agradecer cosas que antes consideraba pequeñas: su salud, las oportunidades de empezar de nuevo, e incluso los momentos de dificultad que lo ayudaron a crecer. Otro cambio importante fue en sus relaciones. Empezó a escuchar más y a hablar menos, algo que antes le parecía imposible. Se dio cuenta de que el orgullo le hacía muchas veces monopolizar las conversaciones, devaluar las opiniones de los demás y querer tener siempre la última palabra. Ahora, intentó ponerse en el lugar de las personas, mostrar empatía y, sobre todo, reconocer que no necesitaba tener la razón todo el tiempo. Aprendió que la lucha contra el orgullo era también una lucha contra el aislamiento. El orgullo lo había alejado de muchas personas importantes en su vida, y ahora estaba decidido a reconstruir esas conexiones. Se dio cuenta de que las relaciones sanas requerían vulnerabilidad, algo que el orgullo siempre trató de evitar. Pero a medida que se abrió a los demás, comenzó a sentir un tipo de alegría que nunca antes había experimentado, una alegría que provenía de dar, de servir y de conectarse verdaderamente con quienes lo rodeaban. Este viaje diario de lucha contra el orgullo lo convirtió en alguien que nunca imaginó que podría ser, y aunque todavía hubo días difíciles, momentos en los que sintió el peso de sus viejas tendencias, sabía que estaba en el camino correcto, porque ahora entendió que la verdadera fuerza no estaba en exaltarse a sí mismo, sino en humillarse ante Dios y confiar en su dirección. Ahora quiero saber de usted, ¿cuáles son las actitudes cotidianas que cree que alimentan el orgullo en nuestras vidas? Escribe palabras como humildad o crecimiento en los comentarios y comparte tus experiencias o reflexiones. Aprendamos juntos y seamos más fuertes en este viaje. La historia que acabamos de seguir no se trata solo del ex jugador que enfrentó el peso de su orgullo y las verdades más duras sobre su vida. Esta historia también trata sobre todos nosotros, porque, en el fondo, cada uno de nosotros llevamos nuestras propias batallas contra el orgullo, aunque sea de diferentes formas. Y las lecciones que surgen de este viaje son poderosas, universales y profundamente transformadoras. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, nuestras elecciones cotidianas y, sobre todo, sobre cómo podemos evitar caer en las trampas que nos alejan de Dios. La primera lección es clara: el orgullo es un enemigo furtivo. No se presenta de manera obvia, como algo que podamos reconocer fácilmente. Se disfraza de virtud, de confianza en uno mismo, de fuerza. Nos hace creer que tenemos el control, que somos capaces de lograrlo todo por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Pero,
Tal como pasó con el exjugador, el orgullo nos aísla, nos endurece y poco a poco construye una barrera que nos impide experimentar la verdadera plenitud. Si no somos conscientes, nos puede llevar a una caída tan profunda que, cuando nos demos cuenta, ya estaremos perdidos. Otra lección importante es que el orgullo es un ladrón. Nos priva de la capacidad de ver la verdad, de escuchar consejos y de reconocer nuestros errores. Nos impide pedir perdón y aceptar que necesitamos cambiar. Y quizás aún más grave, nos aleja de las personas que amamos. ¿Con qué frecuencia permitimos que el orgullo arruine las relaciones, que nos impida decir "lo siento" o dar el primer paso hacia la reconciliación? Esta es una de las trampas más crueles del orgullo. Nos hace creer que ceder es una debilidad, cuando en realidad es un acto de valentía y madurez. La historia del exjugador también nos enseña que, incluso en el momento más bajo de nuestras vidas, todavía hay esperanza. Dios nunca nos abandona, incluso cuando somos nosotros quienes nos alejamos de Él. La experiencia sobrenatural que vivió en el infierno fue un momento de extremo dolor, pero también de transformación. Fue allí donde se dio cuenta de que, incluso con todos sus defectos, todavía existía la posibilidad de cambiar. Esta es una verdad que todos debemos recordar. No importa cuán lejos hayamos llegado, cuán profundo hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. Todo lo que Él espera de nosotros es que nos humillemos y reconozcamos que lo necesitamos. Esta lección nos lleva a otra reflexión: la importancia de la humildad. La humildad no se trata de menospreciar o creer que somos menos de lo que realmente somos. La humildad es reconocer que todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras oportunidades, nuestra vida, es un regalo. Es comprender que no somos el centro del universo y que solos no podemos lograr nada. Cuando adoptamos una postura humilde, empezamos a ver las cosas de otra manera. Empezamos a valorar más a las personas que nos rodean, a reconocer sus aportes y a hacer espacio para que Dios guíe nuestros pasos. Otra poderosa lección que surge de esta historia es el impacto que nuestras decisiones tienen no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. El exjugador vio en su experiencia en el infierno cómo el orgullo de algunas personas destruía familias, alejaba amigos y dejaba un rastro de dolor. Nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen consecuencias. Cada palabra dicha, cada decisión tomada, cada actitud, todo esto tiene el poder de construir o destruir. Por eso, es fundamental que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo y qué impacto estamos teniendo en las personas que nos rodean. Un mensaje que no podemos ignorar es cuánto valora Dios el arrepentimiento. Él no espera que seamos perfectos, sino sinceros. El arrepentimiento no se trata solo de sentir culpa o remordimiento. Se trata de decidir cambiar, de dar la vuelta y caminar hacia Dios. Es un proceso que requiere valentía, porque implica afrontar nuestros errores de frente, pedir perdón y hacer las paces, tanto con los demás como con nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, es un proceso liberador que nos da la oportunidad de empezar de nuevo y vivir de una manera alineada con el propósito que Dios tiene para nosotros. La historia del exjugador también nos recuerda que este camino no es fácil. Luchar contra el orgullo, buscar la humildad, pedir perdón, todo esto requiere esfuerzo. Pero es exactamente en estos momentos cuando nos damos cuenta de que no tenemos que hacer esto solos. Dios está con nosotros, listo para fortalecernos, guiarnos y ayudarnos a enfrentar los desafíos. Él nos da la gracia que necesitamos para ganar nuestras batallas diarias, pero es nuestra responsabilidad dar el primer paso, tomar la decisión de cambiar y confiar en Él. Y finalmente, una de las lecciones más transformadoras de esta historia es que nuestras experiencias, por dolorosas que sean, pueden usarse para impactar otras vidas. El exjugador entendió que su viaje no se trataba solo de él, sino de las personas a las que podía llegar con su testimonio. Asimismo, nuestras luchas, nuestras caídas y nuestras victorias pueden convertirse en herramientas poderosas para ayudar a los demás. Cuando compartimos lo que aprendemos, cuando mostramos cómo Dios nos ha transformado,
inspiramos a otros a buscar la misma transformación. Ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estas lecciones habló más a tu corazón? Escribe palabras como humildad o esperanza en los comentarios y comparte tus reflexiones sobre cómo podemos aprender de esta historia. Tu opinión es importante y juntos podemos crecer aún más en este viaje. La historia que hemos seguido hasta ahora no trata solo de redención, es, sobre todo, una invitación que requiere valentía, sinceridad y un deseo genuino de cambio. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestros propios pasos y a cuestionar el camino que estamos tomando, porque, en el fondo, lo que separa a quienes encuentran la luz de quienes permanecen en la oscuridad no es la perfección, sino la voluntad de cambiar. Y el cambio siempre comienza con la reflexión. Imagina por un momento que estás mirando tu vida como si estuvieras mirando un espejo que refleja no solo el exterior, sino también el interior, tus motivaciones, tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Qué ves? ¿Puedes ver momentos en los que el orgullo, la autosuficiencia o la falta de humildad influyeron en tus decisiones? O tal vez notes oportunidades de reconciliación que quedaron atrás, heridas que aún arrastras, o incluso personas a las que podrías haber ayudado pero a las que ignoraste. Es este tipo de reflexión la que nos mueve hacia el cambio. Reconocer lo que hay que ajustar no es un signo de debilidad, sino de madurez. El orgullo tiene una forma peculiar de esconderse detrás de las excusas que nos ponemos a nosotros mismos. Nos hace creer que no fue tan malo, que no necesito resolver esto ahora, o que la otra parte también se equivoca. Pero la verdad es que a medida que alimentamos estas excusas, nos alejamos cada vez más de lo que realmente importa. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? El orgullo no solo nos separa de los demás, sino también de Dios. Crea barreras invisibles que, con el tiempo, nos vuelven insensibles a la voz divina. ¿Cuántas veces ignoramos las señales que Dios nos da? ¿Cuántas veces Él intenta mostrarnos un camino diferente, pero elegimos permanecer igual porque es más fácil o porque creemos que tenemos razón? El verdadero cambio comienza cuando decidimos derribar estas barreras, cuando dejamos de justificar nuestros errores y empezamos a afrontarlos de frente. Pero esto requiere coraje. Coraje para admitir que cometemos errores, que no somos perfectos y que necesitamos ayuda. Coraje para pedir perdón, humillarnos ante Dios y soltar las cosas que nos frenan. Esta es la esencia de la invitación a la reflexión. Mirar dentro de nosotros mismos y permitir que Dios revele lo que necesita ser transformado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que esta decisión podría tener, no solo en tu vida, sino en la de quienes te rodean? Cuando elegimos reflexionar y cambiar, comenzamos a irradiar una luz diferente. Quienes nos observan notan algo nuevo, algo que no se puede explicar solo con palabras. Es como una llama que inspira, calienta y atrae. Y sin darnos cuenta, nuestra decisión de cambiar comienza a impactar vidas que quizás nunca hubiéramos imaginado alcanzar. Pero este cambio no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso, y como todo proceso, tiene sus altibajos. Habrá momentos en los que el orgullo intentará regresar, susurrando que no necesitas pedir perdón, que no necesitas reconocer tus errores. Intentará convencerte de que es más fácil seguir como estás, sin afrontar lo que duele, sin afrontar lo difícil. Y es precisamente en estos momentos cuando la reflexión cobra más importancia. Cuando nos mantenemos firmes en nuestra decisión de cambiar, aun cuando todo dentro de nosotros quiera resistir, estamos demostrando que somos más grandes que el orgullo que intentó dominarnos. Una de las cosas más transformadoras de esta invitación al cambio es que nos acerca a Dios de una manera profunda y personal. Cuando elegimos abrirnos a Él, cuando le permitimos que nos guíe y nos muestre lo que hay que arreglar, comenzamos a experimentar un tipo de paz que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es la paz de saber que estamos en el camino correcto, que estamos alineados con el propósito que Él tiene para nosotros. Y esta paz, a su vez, nos da fuerza para continuar, incluso frente a los desafíos. Esta invitación a la reflexión y al cambio también nos enseña sobre la importancia de reconectarnos con los demás.
El orgullo muchas veces nos aísla, nos aleja de las personas que amamos y de quienes podrían ayudarnos. Pero cuando decidimos cambiar, empezamos a valorar más las relaciones, empezamos a escuchar más, a hablar con más sinceridad y a mostrar más empatía. Aprendemos que la vida no se trata de demostrarle algo a alguien, sino de construir conexiones reales y significativas. Y sobre todo, esta invitación es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos errores hayas cometido, cuántas veces te hayas dejado llevar por el orgullo, o cuántas oportunidades hayas perdido. Dios siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad. No mira su pasado con condena, sino con amor y esperanza. Lo único que Él te pide es que estés dispuesto a reflexionar, arrepentirte y dar el primer paso hacia el cambio. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué crees que necesita cambiar en tu vida? ¿Hay algo que el orgullo te haya impedido hacer? Escribe palabras como transformación o nuevo comienzo en los comentarios y comparte lo que esta historia y estas lecciones despertaron en ti. Juntos, animémonos unos a otros a continuar este camino de reflexión y cambio, buscando siempre lo mejor que Dios tiene para nosotros. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, y queremos saber cómo impactó este video en tu vida, qué despertó en ti esta historia y estas reflexiones. Comenta debajo de la frase, sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo este mensaje habló directamente a tu alma. Este es el espacio para que abras tu corazón, para que cuentes cómo Dios ha obrado en tu vida y cómo este mensaje puede ser el punto de partida para cambios profundos y significativos. Cada comentario, cada testimonio, es una manera de fortalecer esta comunidad de fe, una manera de inspirar a otros a abrirse también a la voz de Dios. Tus palabras pueden ser una luz en la vida de alguien que necesita escuchar exactamente lo que tienes que decir. Así que no dejes de comentar y participar activamente. Tu presencia aquí es muy valiosa. Ahora, si aún no eres parte de esta familia, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con dedicación y con el propósito de transformar vidas, trayendo reflexiones profundas e inspirándote a acercarte aún más a Dios. Hacer clic en el botón de suscripción es un pequeño gesto, pero tiene un gran impacto, ya que nos ayuda a hacer llegar este mensaje a aún más personas. Y no olvides dejar tu me gusta. Este simple clic es una manera poderosa de apoyar esta misión y alentarnos a continuar produciendo contenido que edifique, transforme y toque los corazones de quienes lo miran. Tu me gusta no es solo un apoyo al canal, sino un acto de fe en que estos mensajes pueden marcar una diferencia en la vida de alguien. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. El siguiente vídeo ya está aquí, en la pantalla final, esperándote. Es una continuación de este mensaje, un complemento que los profundizará aún más en las reflexiones que iniciamos hoy. No pierdas la oportunidad de ver y profundizar aún más en este llamado de Dios para tu vida. Que Dios bendiga poderosamente tu camino, que toque tu corazón cada día, y que vivas plenamente el propósito que tiene para ti. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta misión y por permitir que este mensaje llegue a tu corazón. Hasta el próximo video.